Hola a todos, soy Alejandro Ruiz, soy ingeniero ambiental de profesión y vivo en Jalapa, Veracruz. El objetivo de este mensaje es contribuir a la construcción de la línea de defensa argumental de la política energética que sostiene la 4T y al mismo tiempo superar el falso debate entre energías limpias y sucias, pues la situación es mucho más compleja y trasciende la coyuntura actual. Como todos sabemos, el gobierno federal a través de distintas instancias sostiene una estrategia basada en dos pilares fundamentales: la soberanía energética de México y el uso racional de los recursos. Y los últimos acontecimientos de Texas dejan ver que esta estrategia es correcta, pues no se puede dejar en manos de intereses privados una cuestión que requiere de criterio social y capacidad de coordinación y respuesta, como es el caso de la producción de energía. Nuestra propuesta consiste en apoyar y complementar esta estrategia utilizando la eficiencia energética como eje alrededor del cual articular esfuerzos de los distintos agentes sociales y resolver en forma efectiva la cuestión de reducir nuestras emisiones de CO2. En la parte final de este video se expondrá nuestro planteamiento. Solo quiero adelantar el argumento principal. La eficiencia energética es la única medida real de mitigación ante el cambio climático en nuestro país, pues nos permite racionalizar y reducir nuestro consumo energético y las emisiones resultantes. También es la base para una transición ordenada a una economía de bajo carbono, y esta última solo es posible bajo una eficiencia energética máxima. Algunas precisiones son indispensables. Para una mejor comprensión es necesario exponer el contexto y hacer algunas precisiones. Primero, dejemos claro que en efecto, tal como lo señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, vivimos un momento estelar de nuestra historia y que las decisiones que tomemos serán determinantes para nuestro futuro y para el futuro de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Todos hemos escuchado que el cambio climático se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que resulta de usar combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica y para el transporte de materiales y personas. Pero hay otros gases que contribuyen al cambio climático. De hecho, una buena parte de estos gases resultan de la producción de distintos tipos de ganado para consumo humano, tanto por los gases generados durante su digestión, así como en la disposición de sus residuos. Además, para alimentar esos miles de millones de animales, se arrasa con bosques para abrir tierras y destinarlas al cultivo de soya y maíz transgénico, y otros forrajes que también requieren de grandes cantidades de agua, agroquímicos, transporte, etc. Un ejemplo dramático de esto es el cultivo del aceite de palma, de la palma aceitera. Pero también se generan gases de efecto invernadero en la gestión de residuos sólidos urbanos, en la gestión del agua, en la mayoría de procesos industriales, en los servicios, en escuelas, en hospitales, etc. En otras palabras, se generan gases de efecto invernadero en todas las actividades humanas bajo el actual modelo de producción y consumo. Sin embargo, esto que puede parecer abrumador es en realidad la condición que permite su transformación, pues nos deja ver con claridad que los únicos que pueden y deben cambiar las cosas son los pueblos, no los gobiernos y las corporaciones. Ese es el fundamento de la propuesta que más adelante pondré a su consideración. Por lo pronto, analicemos el principal instrumento multinacional de gestión del cambio climático, el Acuerdo de París, y procedamos a desenmascarar el uso faccioso que se le da para obligar a México a renunciar al derecho soberano que tiene de administrar sus recursos y definir su política energética. El Acuerdo de París, otro florero. Decir lo anterior es casi una herejía, pero es la verdad, y no estoy partiendo de juicios subjetivos, sino de los resultados. Desde el inicio del Acuerdo de París hasta la última conferencia de las partes el año pasado, no ha habido reducción alguna en la emisión de gases de efecto invernadero, y lo demuestran las mediciones de la concentración de CO2 llevadas a cabo en una gran cantidad de estaciones meteorológicas distribuidas por todo el mundo. Las conferencias de las partes han reunido en un solo foro a científicos, gobernantes y algunos capitanes de empresas globales. Como parte del decorado, asisten multitud de organizaciones ambientalistas e incluso algunos gobernadores y alcaldes alocados que asisten para demandar mayor responsabilidad. Todo el mundo se desahoga y al final no hay ningún acuerdo, porque en realidad es imposible que lo haya, por la sencilla razón de que no puedes pedirle a esas élites que corrijan lo que ellas mismas han causado y que dejen de ser lo que son. Eso nunca ha pasado. De hecho, es afortunado que en la última conferencia de las partes realizada el año pasado
no se haya llegado a ningún acuerdo, pues lo que estaba en la agenda era impulsar proyectos de geoingeniería que no son otra cosa que soluciones que funcionan con los mismos principios que causaron el desastre, pero ahora recargados y con grandes riesgos de descontrol. El otro objetivo era imponer los ya conocidos mecanismos de mercado para alcanzar emisiones cero, que no son otra cosa que mecanismos de despojo y simulación. También se habla de máquinas fantásticas para capturar y almacenar carbono, mientras destruyen las máquinas reales que en efecto lo capturan y lo almacenan, los bosques. Es de sobra conocido que unos cuantos países industrializados del hemisferio norte son quienes generan la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, y si agregamos a China, a la India y a Brasil, resulta que ese pequeño número de países es responsable de cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. México contribuye con aproximadamente el 2.5%. La reforma energética peñista es una estructura institucional para subsidiar la ineficiencia. El marco propuesto para la gestión del cambio climático consiste en dos líneas estratégicas de igual importancia y complementarias una de otra: medidas de mitigación y medidas de adaptación. Las medidas de mitigación tienen por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incluyen acciones de distinto tipo en sectores específicos: la eficiencia energética, el uso de energías renovables, transporte de materiales y personas, rediseño de procesos, reorganización de las líneas de suministro, logística apoyada por inteligencia artificial, entre otras medidas. Las medidas de adaptación, como su nombre lo indica, tienen por objetivo la adaptación a los cambios en el hábitat, la reducción de los riesgos reales y potenciales del cambio climático, control de inundaciones, incluso control de migraciones y de poblaciones. Muchas medidas de mitigación y de adaptación son responsabilidad de los estados y están enmarcadas en la normatividad de cada país, en normas ambientales, en normas industriales, en normas de protección civil. Sin embargo, hay que señalar que todo el marco normativo para la gestión del cambio climático en nuestro país está diseñado para el desmantelamiento de Comisión Federal de Electricidad y Pemex y, como consecuencia, entregar el mercado a empresas particulares, extranjeras principalmente, con todas las consecuencias negativas para la hacienda pública, que es nuestra hacienda, es nuestro dinero, y con enormes riesgos ambientales, sociales e incluso geopolíticos. Pero además no solo no contribuye a la reducción de emisiones, lo que se puede comprobar fácilmente, sino que al ofrecer tarifas subsidiadas por Comisión Federal de Electricidad, es decir, con presupuesto público, en los hechos se fomenta el dispendio y la ineficiencia. Es decir, todo lo contrario a lo que hay que hacer si de verdad queremos reducir nuestras emisiones. Por supuesto, hay grandes beneficios para unos cuantos emprendedores. Inevitablemente este video se hizo más extenso de lo planeado, y para evitar la fatiga en su atención, dejemos para un siguiente mensaje nuestra propuesta y su argumentación básica. Solo permítanme adelantar el núcleo de ella. Nuestra propuesta consiste en reorganizar el marco normativo mexicano para la gestión del cambio climático y armonizarlo con la política energética de la 4T, en particular la promoción efectiva de la eficiencia energética. Por lo pronto, muchas gracias por su atención y por su paciencia.